Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Les comento que hoy hablaremos acerca de una de las ideas más controvertidas en el pensamiento filosófico de Nietzsche, el concepto del superhombre. No es el Superman que las tiras cómicas o el que la cinematografía nos ha entregado. Nietzsche emplea el término de suprahombre, ultrahombre u Overman. El superhombre del cual hablaremos no tiene superpoderes, fuerza y capacidades sobrehumanas. El superhombre es la idea de superación moral que le permita a cada cual llegar a ser el que es. Una especie de modelo para inspirarnos, nos orienta a lo que podríamos llegar a ser. En el prólogo de Así habló Zaratustra, lo hallamos despidiéndose de un anciano en el bosque. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón: ¿será posible que este viejo santo en su bosque no ha escuchado todavía de que Dios ha muerto? ¿Muerto Dios? Necesitamos un nuevo incentivo para orientar nuestra vida. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló hacia el pueblo: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa? Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra, y no creáis a aquellos que os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. El sentido de la tierra significa que el hombre es un ser aislado, autosuficiente, no se avergüenza de sí mismo y es capaz de crear sus propios valores, dando sentido a su vida. El superhombre vive con la intención de ser él mismo el amo de su vida y su libertad. No es un hombre domesticado, sino un hombre pleno que ha conseguido superar su mediocridad, dominarse a sí mismo y llegar a ser el que es, sacando de sí toda su potencialidad. El superhombre, además de ser el eterno retorno. El eterno retorno es una verdad terrible para aquel que no lo ha alcanzado, porque implica no alcanzar nunca el sentido de su propia vida. El superhombre, ante el anuncio del eterno retorno, se llena de gozo, porque él no quiere otra cosa más que esta misma vida repetida una y otra vez. Él no vive según el modelo de la flecha que va en un solo sentido, sino vive el modelo del círculo, al cual no le encontramos principio ni fin. El sentido de la tierra significa tomar lo que estaba afuera y devolverlo al interior de la vida. La vida se justifica desde sí misma. El superhombre vive una vida que vale la pena, vive una vida feliz, plena, satisfecha, completa. Cuando su vida termina, no puede querer otra cosa que volver a vivir exactamente igual. Entre la idea del superhombre y el eterno retorno hay conexión. El superhombre quiere el eterno retorno porque vive su vida con plenitud. Crea sus propios valores, es el amo de su vida y por ello aspira al eterno retorno. El superhombre es una imagen que nos ayuda a iluminar y soportar nuestra existencia. La vida humana vale la pena, porque se puede llegar a vivir como superhombre plenamente. Nuestra existencia se justifica
en la medida en que hemos tratado de hacer realidad todo esto en nuestra vida. Y lo sabremos solamente cuando moramos, solo si queremos el eterno retorno. El superhombre es el mito que encierra el significado de la vida humana después de la muerte de Dios. Es la máxima posibilidad humana hacia la que continuamente hay que tender y a la que hay que dirigir la mirada para sostenernos en el camino. Lo que define al superhombre es su vida moral, que tiene las siguientes características. 1. Rechazo a la moral de esclavos, basada en la humildad, mansedumbre, castidad, obediencia, el servilismo, mezquindad y rencor. 2. Rechazo a la conducta que nos lleva a seguir a la mayoría, vivir con normas morales ya establecidas por la incapacidad y determinación para crear valores. 3. Rechazo a nuevos valores. La mayoría vive con valores creados por otros, siguen modas, estilos vitales vigentes, pero el superhombre inventa normas morales a las que él mismo se somete. 4. No cree en Dios ni en el destino, tampoco que la vida tenga un sentido, a no ser el que él mismo le ha dado. 5. Por encima del dolor propio y ajeno, está el desarrollo de su voluntad y de su espíritu. Es duro consigo mismo y con los demás. Vive la vida con intensidad, con alegría, entusiasmo, salud, amor sexual, belleza corporal y espiritual. Es magnánimo, generoso y con ello muestra la riqueza de su voluntad. El superhombre es la afirmación enérgica de la vida, el creador y dueño de sí mismo y de su vida. Es un espíritu libre. Existen hombres inferiores y superiores. El superhombre pertenece al segundo grupo. En el Anticristo decía: los débiles y malogrados deben perecer, y además se debe ayudarlos a perecer. El hombre superior se distingue del inferior por la intrepidez con la que provoca la desgracia. Agradezco mucho tu atención y te invito para que me sigas en próximos videos. Y si aún no te suscribes a mi canal, te invito para que puedas hacerlo. En verdad espero que sea de tu agrado lo que yo produzco y deseo sinceramente que tengas un excelente día. Hasta la próxima.